bienvenidos a la Dieta del Edén, cada uno de ustedes. Este día presentaremos la tercera y última parte del tema titulado Los engaños satánicos durante la segunda fase de ley dominical. Y para comenzar este estudio, leo 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Continuamos con el estudio de las tres fases de ley dominical y nos encontramos en la segunda fase de ley dominical, la ley dominical nacional. Dentro de este periodo estamos estudiando los engaños satánicos. El principal engaño en este periodo es precisamente la aparición de Satanás haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo. Leo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versículo 23 en adelante. Si alguno les dice en ese entonces, miren, allí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. Vean que se los he dicho con anticipación. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en la habitación interior, no lo crean. Para hacer frente a este tipo de engaños, necesitamos estar preparados. Preparados en el estudio, comprensión y memorización de la Santa Palabra de Dios. Nadie que no ore. La oración es muy importante en todo momento, y más en este periodo final de esta tierra. En el conflicto de los siglos 585, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las Santas Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios, y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo, no nos dejes caer en tentación. Importante la oración. Estamos viviendo en los momentos finales de esta tierra, por lo cual tenemos que estar en comunión plena con nuestro Creador. Satanás y sus ángeles aparecerán en la tierra como hombres y se mezclarán con aquellos de quienes la palabra de Dios dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. Hoy en día estamos siendo engañados con algunas doctrinas que realmente no son nada en comparación a lo que tenemos que soportar todavía. Si no podemos ni siquiera descifrar estos engaños, ni siquiera ponerlos en claro, ni siquiera poder rechazarlos, ¿cómo vamos a intentar rechazar cuando el mismísimo Satanás se aparezca ante nosotros haciendo milagros? Voy a mencionarles algunos ejemplos de esas doctrinas modernas que están penetrando en la iglesia y que están siendo aceptadas por algunos de sus miembros, por no decir muchos. Una de las doctrinas engañosas de este tiempo es la doctrina del universalismo,
Voy a mencionarlas de manera breve únicamente. El universalismo. Toda la humanidad será finalmente salvada. Otra doctrina engañosa. La deidad en dos personas, en lugar de tres. Nada más menciono una cita sin leerla para que ustedes la investiguen. Deseo a toda la gente 6:25. Doctrinas engañosas penetrando aún en la iglesia en este momento. Otra doctrina engañosa. Imposible guardar los 10 mandamientos. Engaños satánicos que suenan bien a nuestros oídos. Un engaño más de la actualidad. El rechazo abierto al espíritu de profecía. Y me atrevo a decir en este momento, todos los que rechacen el espíritu de profecía serán engañados. Estas doctrinas las estoy tomando únicamente como ejemplo. Toca a ustedes analizar cada una de ellas. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Las persecuciones se volverán a repetir. Y es imposible dar una idea de lo que experimentaremos como hijos de Dios. Andará en la luz el pueblo de Dios que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 284 y 285. Muchos engaños serán presentados ante nosotros y serán utilizados toda clase de medios. El cine, la televisión, la radio, las redes sociales, toda clase de engaños aparecerán ante nosotros. Esos espíritus mentirosos, imagínense todavía esto, representan a los apóstoles. ¿Qué cosa no podrán hacer si van a poder representar a los apóstoles? Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles, como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia. Anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora, o ponerlo a un lado por anticuado. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Pone en la oscuridad precisamente donde le conviene que esté el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos, y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar la resurrección, así también los que creen en las manifestaciones espiritistas
tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de procurar así que la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. Conflicto de los siglos, página 613. El espiritismo es uno de los engaños más peligrosos que existen en la actualidad. Ahí mismo, en Conflicto de los siglos, en la página 614 y 615, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese el atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como el fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Si alguna vez estuvo vigente el espíritu de profecía, es hoy. Temas todos muy actuales. Cada uno de sus capítulos, cada uno de sus páginas, cada libro de espíritu de profecía trae un mensaje importante para nosotros. Es la luz que tenemos en la actualidad. La Biblia nos enseña las cosas de manera clara, de manera que podemos entender, pero el espíritu de profecía ahonda más todavía. Nos pone en evidencia cuáles son los engaños satánicos. Los que busquen sinceramente, leo en Conflicto de los siglos 6:17, los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de la verdad. Conflicto de los siglos, página 652. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Los adventistas del séptimo día creemos de manera correcta, basada en la Biblia y el Espíritu de profecía, que el fin del tiempo de gracia termina cuando Cristo sale del lugar santísimo y pronuncia las palabras, consumado es. Más adelante analizaremos ese tema. Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente
y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. De este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Conflicto de los siglos, páginas 661 y 662. Review and Herald, 13 de mayo de 1862. Satanás está preparándose para su última campaña contra el pueblo de Dios, de tal manera que no lo reconozcan. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás utilizará su poder hasta lo sumo para atormentar, tentar y desorientar al pueblo de Dios. Esta advertencia que nos hace aquí el Espíritu de Profecía. Tenemos que estar preparados. Satanás está preparándose y nosotros no lo estamos haciendo. Satanás utilizará su poder hasta lo sumo para atormentar, tentar y desorientar al pueblo de Dios. Tenemos que estar preparados nosotros, hermanos, confiados en la palabra de Dios, confiados en que tenemos un Dios más poderoso que Satanás. Tenemos que estar plenamente conscientes de eso para que no desfallezcamos en ningún momento. Llegará el tiempo cuando Satanás realizará milagros delante de nuestra vista, invocando ser el Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente establecidos sobre la verdad de Dios, seréis sacudidos de vuestro fundamento. Review and Herald, 3 de abril de 1888. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 698. En los últimos días, Satanás aparecerá de tal forma que hará creer que Cristo ha venido por segunda vez a la tierra. Se transformará en un ángel de luz y en lo que a apariencia se refiere, será similar a Cristo en cada aspecto, pero engañará solo a aquellos que buscan resistir la verdad. Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Satanás personificará al mismo Cristo haciendo poderosos milagros, y los hombres se postrarán y le adorarán como si fuera Jesucristo. Se nos ordenará adorar a este ser, al que el mundo glorificará como el Cristo. ¿Qué haremos? Deberemos decirle que el mismo Cristo ha advertido contra tal enemigo, que es el peor enemigo del hombre, y sin embargo se hace pasar por Dios. Tenemos que doblegar nuestros sentidos ante la palabra de Dios. ¿Qué sentidos tenemos? El sentido del gusto, del tacto, el oído, la vista y el olfato. Tenemos que
rendir nuestros sentidos a la palabra de Dios. Tenemos que hacerle caso más a la palabra de Dios a lo que nuestros ojos vean. Tenemos que creerle más a la palabra de Dios a lo que nuestras manos toquen, a lo que nuestra nariz huela, a lo que nuestros oídos escuchen. Tenemos que rendirlo a la palabra de Dios para no ser engañados. Nuestros sentidos doblegados ante la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios diga, eso es. No lo que nuestros ojos vean, no lo que nuestros oídos escuchen. Disfrazado de ángel de luz, Satanás recorrerá la tierra haciendo milagros. Con un lenguaje hermoso, expresará tiernos sentimientos y realizará buenas acciones. Cristo será personificado, pero en un punto habrá una marcada diferencia. Satanás instará a apartarse a la gente de la ley de Dios. No obstante, la falsificación será tan perfecta que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Cabezas coronadas, presidentes, gobernadores en elevada posición, todos se postrarán ante sus falsas teorías. Review and Herald, 17 de agosto de 1897. En Testimonios para los Ministros, página 62. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Con esta cita voy a concluir con este estudio. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis 1, 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él. Mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado a domingo y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, sábado, blasfeman su nombre,
porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el gran poder de Dios. Hechos 8:10. Tenemos que prepararnos para hacer frente a estos engaños. De manera breve voy a mencionarles cómo será realmente la segunda venida de Cristo, para que tengan una idea y puedan estudiar más a fondo cómo será la segunda venida de Cristo. Número 1, todo ojo le verá. Número 2, no tocará tierra. Número 3, no hará milagros. Número 4, viene con millares de ángeles. Esa es una pequeña reseña nada más para que tengan una idea cómo es la segunda venida de Cristo. Pronto lo vamos a estudiar con más profundidad también. Este acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Asegura haber mudado el día de reposo del sábado a domingo y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. Ustedes pueden encontrar este párrafo en Conflicto de los Siglos, página 682. Debemos prepararnos para enfrentar estos engaños satánicos. Dios bendiga su palabra, les bendiga a ustedes y me bendiga a mí. Amén.